O Pequeno Príncipe é um livro tão conhecido e tão referenciado que fica difícil falar sobre ele sem soar piegas. Isso não significa que ele não seja ótimo e que não tenha alguns trechos que realmente merecem ser referenciados. Um deles, talvez o mais famoso, diz assim: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." Bom, no contexto do livro isso se refere a uma rosa, mas hoje eu quero falar dessa frase no contexto de uma Violeta, no caso uma pessoa chamada Violeta. Quando eu conheci o canal dela, ela adquiriu uma responsabilidade sobre mim, porque eu achei extremamente cativante. É um trabalho bem feito, sem soar pretensioso, que pensa nas coisas com profundidade, sem ficar chato, e que é feito com um capricho muito grande, mas não perde espontaneidade. E eu realmente acredito que o trabalho dela merecia ter um público muito maior do que ele realmente tem. Então, por isso, eu resolvi fazer um favor para você que está assistindo. Eu pedi para Violeta fazer um vídeo aqui para o canal, para que vocês possam conhecer o trabalho que ela faz e, se gostarem, e eu realmente acho que vocês vão gostar, que vocês se inscrevam no canal, ajudem a divulgar, sigam ela nas redes, etc. Eu nunca peço para vocês fazerem isso com o meu trabalho, mas eu tô pedindo para vocês fazerem com o dela por um único motivo, porque eu acho que merece. Então dá uma olhada nesse vídeo e aí depois você me diz o que você acha. Violeta, muito obrigado não só por esse vídeo, mas por todo o trabalho que você faz. Valeu! Y sí, nací en México. Y sí, soy mexicana, pero también soy otras tantas cosas. Y desde hace casi 3 años vivo en Brasil. El acento me delata, casi siempre me adelanto a la respuesta de una posible pregunta. Sim, eu sou mexicana, por isso que eu sotaque, né? Les digo a mis interlocutores antes de avanzar la conversación. En esas pláticas son varias las preguntas que mi nacionalidad suscita, desde las más genéricas hasta las más particulares, que sus respuestas hasta la fecha son asunto de cavilaciones nocturnas. Indiscutiblemente una de esas preguntas, de las preguntas más frecuentes, es la que tiene que ver con el Chavo del Ocho, con o Chaves. Você gosta do Chaves? Você assistiu Chaves? O que você acha do Chaves? Y la verdad es que casi siempre doy una respuesta más o menos genérica que dice: sim, eu gosto do Chaves, eu assisti o Chaves, eu tenho várias lembranças bem especiais da minha família, das minhas primas assistindo o Chaves, porém o Chaves foi ainda mais significativo para a geração dos meus pais, e eu acho que de humoristas mexicanos eu prefiro o Cantinflas. A veces me sabe mal ir más allá de esa respuesta, romper con la idealización, transgredir la memoria afectiva, y casi siempre omito la otra cara del Chavo, la de Roberto Gómez Bolaños, la de Chespirito, y la que parece que solo le corresponde saber a los mexicanos. Su estrecha relación con Televisa, la televisora que fue el pilar más sólido del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al que en algún momento un Vargas Llosa lúcido le llamaba la dictadura perfecta. Pues además de sus cuestionables prácticas antidemocráticas y casos históricos de corrupción, siguió gobernando el país por más de 70 años ininterrumpidos. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime. Un Roberto que después de tanto tiempo ligado a la imagen del PRI, se les volteó y mostró su apoyo a los candidatos del partido de derecha, a los del Partido Acción Nacional, el PAN, y que no dudó en utilizar el poder tan grande y mediático de su imagen para apoyar las campañas en contra de la legalización del aborto en México. Hola, soy su amigo Chespirito.
Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. El aborto es el dolor más fuerte que he tenido en mi vida. Mi vida se trastornó, me volví una persona bulímica, posteriormente comedora compulsiva. Empecé a tener demasiados problemas en el trabajo, llegué a tener una depresión muy fuerte, me aislé totalmente y llegué a pensar en el suicidio. Un Chespirito que ayudó a normalizar la comedia que se mofa de la violencia verbal, del ejercicio violento de la paternidad, de la romantización de la pobreza, del clasismo, de la visión machista, en el que las mujeres somos todas unas amargadas si no tenemos un hombre cerca de nosotros. Todo lo anterior se puede resumir de forma tan magistral gracias a este meme. Y como ya es costumbre en la forma de percibir, narrar, pensar los dos mundos, los dos pueblos que me habitan, tanto México como Brasil, creo que preguntar por el Chavo del Ocho, por Chaves, es lo equivalente a preguntarle a un brasileño por Roberto Carlos. O sea, las opiniones siempre van a estar sumamente divididas. Y para ser bastante honesta, me cuesta más entender el porqué de las críticas negativas hacia Roberto Carlos. Puedo entender su falta de posicionamiento político, su silencio, incluso la crítica que desgraciadamente muchas personas sienten por la música de masas, que de alguna manera pues Roberto Carlos es su máximo exponente. Es muy probable que esté omitiendo otras críticas relevantes hacia Roberto Carlos, pero es exactamente de ese fenómeno del que quiero hablar un poco en este video, de cómo estos personajes vistos por el ojo extranjero quedan liberados de sus actos socialmente condenables, de su actuar políticamente incorrecto. Si uno los ve con grandeza, es porque la grandeza se reduce a la pantalla, al escenario, a la memoria afectiva. El extranjero, al no compartir el mismo espacio físico-geográfico, queda liberado de una visión que disocia al artista de la persona, aunque siendo totalmente honesta, en estos tiempos es cada vez más difícil. Pero si cada vez somos más severos con los artistas, con las figuras públicas, ¿por qué? Y desde mi propia experiencia, no somos igualmente críticos hacia las contradicciones ideológicas de los países del primer mundo, incluso sobre la idea del primer mundo y todo lo que el primer mundo, ser de primer mundo, ser un país de primer mundo conlleva. Siendo que nosotros, extranjeros y habitantes de lo que podríamos llamar como un país o como países en subdesarrollo, pues no estamos libres de sus efectos y casi siempre de los efectos negativos de estas ideas. Emigré a Brasil por motivos meramente sentimentales. Me enamoré de la canción y de la música brasileña. Un amor que no ha hecho más que expandirse, que ha alcanzado, que ha permeado en muchos otros espacios, cosas, lugares y personas. Pero casi siempre noto cierto desconcierto cuando respondo eso, cuando se me pregunta ¿por qué você veio até o Brasil? Parece inconcebible ante los ojos de algunos brasileños el hecho de emigrar a Brasil. ¿Por qué no mejor ir a algún país de Europa, a Estados Unidos, a Canadá o a Australia? Pero bueno, eso también lo puedo entender. Desgraciadamente no es que Brasil esté en su mejor momento político, social ni económico. Sin embargo, Brasil como experiencia me ha ayudado a repensar muchísimas cosas en mi vida y cada vez son menos intensas las ganas de vivir en un país de primer mundo, porque incluso los conceptos como primer mundo o la tan deseada calidad de vida han mudado drásticamente para mí.
Dejé de ser esa persona que siente una especie de vergüenza clasista ante los índices de lectura de nuestros países en comparación con los de Alemania o Finlandia, porque después de todo, quienes tienen índices de horas de trabajo muchísimos más altos, no es que les quede mucho tiempo para la lectura, desgraciadamente. Pasé a entender que el subdesarrollo, ese con el que se nos etiqueta, es producto histórico de la expansión capitalista y del establecimiento de una división internacional del trabajo que moldeó a nuestras economías periféricas de acuerdo a las necesidades del capitalismo mundial. O sea, que si países como Canadá cuentan con servicios públicos de calidad de los que todos deberíamos gozar, eso no está en discusión. En gran parte se debe a esa estructura en donde es posible explotar suelos ajenos, suelos latinoamericanos, asiáticos, africanos, sin que sus habitantes de primer mundo tengan que lidiar con gran parte de las consecuencias negativas que conlleva dicha explotación. Pagamos los platos rotos de muchas naciones de primer mundo y ni así, en muchos planos, nos es posible tener una visión tan crítica como la que tenemos hacia el individuo, hacia los individuos artistas como los Robertos. De forma simplistas en nuestros discursos deseamos tener democracias, mercados y formas de vida como las del primer mundo, sin entender las bases en las que esa abundancia se ha sustentado, sin plantearnos caminos diferentes y estar dispuestos a caminar y andar por ellos. Paradójicamente, en medio de la polarización, Brasil como experiencia me ha enseñado a siempre mirar todo desde distintos ángulos y siempre traer conmigo varios anteojos para ponérmelos cuando sea necesario ver cada punto desde diferentes perspectivas, alejarme o acercarme cada que la situación lo amerite. Y no creo que todo es divino y maravilloso. No nos veo a nosotros los latinoamericanos, ni a los africanos, ni a los asiáticos como una especie de víctimas llenas de humildad, no. Sin embargo, y como ya mencioné, para mí Brasil ha sido toda una experiencia que me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, me ha hecho entender que nuestro destino no está escrito en piedra y que muchas veces intentamos replicar cosas del otro lado del charco cuando aquí a nuestro alrededor hay países que están haciendo cosas extremadamente bien y que no habría necesidad de por qué imitar soluciones del primer mundo. Al final de cuentas, tanto Roberto Carlos como Roberto Gómez Bolaños, ya sea por negocio o por convicción, supieron tejer lazos afectivos fuera de sus países de origen, y esos lazos fueron primordialmente con el resto de Latinoamérica, y por eso creo que ni todo es tan malo.